Vamos a estar aquí hasta las 2 o 3 de la tarde, con un receso a las 12 del día. Pero preparé esta presentación a manera de conversación con ustedes. Y lo vamos a hacer de la manera siguiente. Yo presentaré la primera parte de esta ponencia, y en la primera mitad, que va a ser hasta las 12, yo pararé media hora antes, hasta a las 11:30, y daremos paso al diálogo y a la conversación con ustedes. Ustedes pueden participar en forma de pregunta, de aclaración, de observaciones, se valen las críticas, se vale todo, solamente de manera alturada. Solamente de manera alturada, pero se vale criticar, se vale proponer, se vale cuestionar, se vale objetar, se vale todo. Entonces, más o menos esa sería la dinámica. ¿Están de acuerdo con esto? Sí. Excelente. Nos vamos. El tema urbanismo y desarrollo, el subtítulo, los retos de las ciudades sustentables. El urbanismo es tan antiguo como experiencia, como la misma formación de las ciudades. No olvidemos que el urbanismo es el estudio de las ciudades. Y de otro lado, el desarrollo. El desarrollo empieza con la historia del pensamiento, sobre todo económico, a tratarse como disciplina, allá por los siglos XVII, postrimería de los siglos XVII e inicio del siglo XVIII, 1700 y tantos, con los clásicos economistas, que lo asociaban al crecimiento económico, que lo asociaban a la incorporación de bienes materiales, al control de recursos naturales, a la incorporación de más población y de más territorio a sus imperios, al imperio controlado por las grandes hegemonías jerarquizadas, organizadas en sociedades jerarquizadas. El desarrollo en ese entonces era sinónimo de riqueza. El mismo mercantilismo como corriente ideológica lo plantea. El desarrollo, no hablado como tal, sino hablado como sinónimo y analogía de poder. Era más poderoso los imperios o los gobiernos o los estados que tenían mucho más incorporados a territorios, a gentes, a recursos naturales, y en términos de mercantilismo a los famosos llamados metales preciosos. Y era una búsqueda constante de estos imperios sobre los metales preciosos en el mundo, oro y plata sobre todo, para poder hacer transacciones basadas en el valor de estos metales preciosos. Era un medio de cambio fundamental y muy buscado, hasta que posteriormente evolucionan los tipos de cambio, evolucionan los medios de cambio, y se deja un poco de lado el gran valor de los metales preciosos y empieza a considerarse ya no el desarrollo como acumulación de metales preciosos, sino como acumulación también de mano de obra barata, que era sometida a grandes explotaciones y con los que se obtenía valor agregado y poder comercializar productos, y a partir de ese proceso de comercialización, una vez logrado la cobertura de consumo interno en los territorios, se extraía de esa forma valor. Pero miren ustedes, territorio y desarrollo está planeándose en la historia del pensamiento económico como algo muy ligado entre sí, algo muy relacionado. Y esa es la idea, un poco el fundamento de lo cual nosotros vamos a partir en esta conversación. Es decir, al tratar un urbanismo y desarrollo
Y al revisar un poco las corrientes de pensamiento que han dado origen a la unión de estos términos, se verifica que no por gusto estamos, e incluso hasta ahora, haciendo alusión a los Productos Internos Brutos como medición del desarrollo, entre comillas. Todavía muchos autores y muchos gobernantes le apuestan en gran medida a la acumulación de capital, con la acumulación de valor, al incremento de riqueza, a una gran tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto o el PIB per cápita como variables o indicadores fundamentales del desarrollo. Sin embargo, en los últimos tiempos, en los últimos años, hay una postura muy renovada y muy cambiante, pero muy polémica también, acerca del desarrollo, que ya no lo concibe como tradicionalmente los economistas lo concibieron, como criterio de valor, como mercancía, como acumulación de metales preciosos o acumulación de mano de obra barata que les permitía sacar plusvalía o extraer valor de esa fuente de riqueza. Y en la nueva postura, la fuente de riqueza ya no es la naturaleza, ya no son los recursos naturales, ya no son los metales preciosos, ya no son la acumulación de más territorio y de más población para someterlos bajo control y dominio de los imperios y poder aprovechar al máximo el usufructo, o sea, poder usufructuarlos y poder aprovechar al máximo lo que podía obtenerse de estos elementos, de estos recursos naturales, de esta población y de estos elementos que producían valor. El desarrollo en esas posturas emergentes ya no proviene desde la economía, proviene de la antropología social, cultural, etc., donde ya se aísla prácticamente la idea mercantilista y se empieza a hablar o a pensar del bienestar humano. Y hay una serie de conceptos que provienen del mismo Amartya Sen de desarrollo humano en Naciones Unidas, o que proviene de Europa como el desarrollo local, Alburquerque y todas estas posturas ideológicas de Vázquez Barquero, etc., donde ya el desarrollo no es mercantilismo y se convierte un poco del enfoque en bienestar humano. El desarrollo ya no es acumulación, el desarrollo es aprovechamiento y redistribución, donde el desarrollo ya no es metales preciosos, donde el desarrollo ya no es plusvalor, ya no es un objetivo fundamental de la mercancía, ya no está basado también en la mercancía, sino que el desarrollo se convierte en un hecho implícito, producto del cual una sociedad se emerge como próspera. Eso es desarrollo. Y en los últimos tiempos aún el desarrollo como término filosófico, como término amplio de discusión, ya se ha reducido su concepto y se ha especificado con mucho más elementos sociológicos, y ya no es incluso la simbólica propuesta de alimentarse bien o redistribuir ingresos, porque se dieron cuenta o nos dimos cuenta o nos damos cuenta de que la percepción del desarrollo es muy diferente en cada comunidad, en cada sociedad, en cada grupo humano y en cada cultura. En el medio rural se percibe una concepción de desarrollo muy distinta
a lo que se percibe como desarrollo en el medio altamente urbanizado. Las culturas arraigadas, indígenas sobre todo, no conocen o no saben del término desarrollo. ¿Cómo entonces hacer una gran aproximación del concepto, etimológicamente hablando, más aceptado en las sociedades modernas o posmodernas, y hacerlos compatibles con las sociedades tradicionales? Eso fue un gran reto en la teoría. Ahora ya no se habla, cuando se hace referencia a las sociedades tradicionales, indígenas, campesinas, de desarrollo. Y se ha creído conveniente en hablar más de bienestar que de desarrollo. No de bienestar, sino de bienestar. Y para las comunidades campesinas, el bienestar tipifica una situación socioeconómica determinada que no coincide con la tipificación de las condiciones socioeconómicas en las áreas de las ciudades medias y las grandes ciudades. Es decir, entre las mismas tipologías urbanas, tampoco se puede clasificar o hacer referencia con el mismo término desarrollo a todas las percepciones sobre el desarrollo que existen en estos medios urbanos. Porque hay una gran cantidad de medios urbanos y cada uno de estos medios urbanos está caracterizado por el tipo de acumulación existente, no solamente en términos físicos, infraestructurales, sino el tipo de acumulación económica a la que se hace referencia y que está dominando todo el contexto e incluso las líneas de vida de cada ser humano. Esto es un dato valiosísimo para aquellos expertos o teóricos de las concepciones del desarrollo. ¿Por qué? Porque los pone en un gran dilema. ¿Podría continuarse hablando de desarrollo en esos términos? Para un habitante de una ciudad media, el desarrollo es diferente para un habitante de México DF, por ejemplo, y San Pedro de las Casas, por ejemplo, o Santadeo Huiloapan, en Tlaxcala, por ejemplo, que es una comunidad muy chiquita. Es decir, las percepciones que se tengan del desarrollo estarán en función de las condiciones que cada quien construya en su comunidad y que perciba como positivas para el bienestar. Lo que percibe un poblador en una comunidad muy pequeña sería muy distinta a lo que percibe un habitante en Los Ángeles, en Tokio, en Londres, etc. Y cómo entonces integrar a todas estas visiones de desarrollo para poder hacerlas compatibles entre sí. Algunos teóricos dirían, pues busca los elementos comunes de todas estas interpretaciones y trata de juntarlas y unirlas en un bagaje conceptual o teórico determinado. Pero allí radica el problema. ¿Qué eje común de análisis o de integración yo voy a buscar? ¿O yo voy a captar? ¿O yo voy a definir para poder hacer una integración de todos los elementos comunes y poder sacar un solo bagaje teórico conceptual de lo que significa el desarrollo para que involucre a todos los que estamos metidos en esto? Como verán, el término desarrollo per se es tan amplio y complejo en esa medida de su variación conceptual que hay que tomarlo con mucha cautela, con mucho cuidado.
En tercer lugar, aquí como el título lo plantea, está el concepto no de cualquier desarrollo ya, sino un desarrollo típico e institucionalizado y aceptado a nivel global, que es el desarrollo sustentable. De esto vamos a hacer alusión en toda la mañana que nos tome esta conversación. Pero lo importante aquí es hacer un vínculo entre estos tres grandes conceptos. Primero, urbanismo. Después, desarrollo. Y después, sustentabilidad. ¿Cuáles entonces los puntos comunes? ¿Cuáles son los puntos comunes? ¿O cuál sería el eje integrador de estas tres grandes categorías conceptuales? ¿Qué tiene que ver el urbanismo con el desarrollo? Evidentemente el desarrollo urbano, prioritariamente. ¿Y qué tiene que ver el desarrollo humano con la sustentabilidad? Y de otro lado, ¿qué tiene que ver el urbanismo con la sustentabilidad? Y da la casualidad que a nivel mundial la sustentabilidad y la gran preocupación de esta sustentabilidad recae bajo la responsabilidad del funcionamiento de las grandes ciudades. Y hablar de urbanismo es el estudio de la ciudad. Entonces, ¿cómo se vincularía urbanismo con sustentabilidad? ¿Y por qué la sustentabilidad como consenso a nivel mundial, a nivel global, le recae en términos de responsabilidad al funcionamiento de las ciudades? Esas preguntas son las que vamos a tratar de contestar durante el transcurso de esta mañana. La primera parte que vamos a considerar son estos temas: el urbanismo como ciencia, como disciplina y como arte. Se hace esta división solamente para fines didácticos, pero el urbanismo es una sola categoría. Se hace esta división o esta subcategoría de urbanismo como arte, como disciplina y como ciencia para fines didácticos, para poder darnos cuenta más o menos de dónde nace el urbanismo, cómo se alimenta el urbanismo y cómo se aplica el urbanismo y para qué se aplica el urbanismo. Hay una gran categoría conceptual o temática que se llama prospectiva, urbanística. Y la urbanística es el instrumento de aplicación de todo el bagaje teórico y conceptual del urbanismo para fines de desarrollo y planificación y prospección de una ciudad. Y es allí donde entran los conceptos de sustentabilidad fundamentalmente. ¿Qué es lo que induce la sustentabilidad? A la práctica renovada e innovada para poder transformar una situación urbana, nefasta, decadente, actual, que es característica casi de todas las ciudades, sobre todo latinoamericanas, y llevarlas a un estado, situación o momento 2, de tal forma que se vayan progresivamente consiguiendo los objetivos del desarrollo sustentable. Un famosísimo autor diría lo siguiente: la sustentabilidad no es un fin, no es un objetivo, no es algo que se vaya a conseguir entre 20 años, ni de 40, ni de 60 años. La sustentabilidad es un proceso. La sustentabilidad se concibe como una utopía, entonces. ¿Qué cosa es la utopía? Diría Richard Edwardson.
La utopía es aquel el objetivo, imagen o meta que está en el horizonte. Si yo la quiero alcanzar, recorro 5 kilómetros y como está en el horizonte, esa utopía recorre 5 kilómetros más allá. Si yo recorro 20 kilómetros para alcanzarla más rápido, la utopía recorre 20 kilómetros más. Y no la alcanzamos nunca. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para avanzar. Para avanzar. Entonces alguien que nos critica y diría, no seas soñador, no seas iluso, no seas utópico, aterriza. Y yo le diría a esa persona, déjame avanzar, déjame soñar, déjame proyectarme, déjame hacer las cosas para transformar lo actual, la realidad actual, y poner mi grano de arena para poder contribuir a vivir en condiciones mejores, al menos, que las que estoy viviendo ahora. Para eso sirve la utopía. Y yo hago una analogía con esto de Richard Edwards, con lo que persigue el desarrollo sustentable. Tal vez nunca lo alcancemos, pero sí vamos hacia el desarrollo sustentable. Tal vez esto se torne cíclico, y cuando un fenómeno se torna cíclico, no tiene ni inicio ni fin, pero sí me permite, ¿qué cosa? Recorrerlo. Sí me permite tomar como línea de acción a largo plazo algo determinado. ¿De dónde se nutre el caos? ¿De dónde se nutre la degradación? ¿De dónde se nutre la depredación de nuestra biología, de nuestra biomasa? ¿De dónde se nutre la actitud contraria a la naturaleza? Se nutre del caos, se nutre de la falta de planificación, se nutre de la falta de conciencia, se nutre de la falta de acciones que nosotros conscientemente tomaríamos en un supuesto caso que entendiéramos que somos producto natural, que no somos producto iluso, imaginario, que somos un producto natural. Si eso fuera así, entonces habría mayor aproximación con la naturaleza, y la quimera, la utopía que significaba un poco el desarrollo sustentable, la bajáramos a nuestros niveles y conversáramos con ella más cercamente, más próximamente, más de cerca. Mucha gente todavía es incrédula, sumamente incrédula, e incluso muchos políticos que toman decisiones no le apuestan no le apuestan al desarrollo sustentable, y menos le apostarán al bienestar de la población. Yo digo, no le apuestan en términos del ejercicio, de la práctica, de la dinámica constante, permanente, aunque en el discurso todo el mundo le apuesta. En el discurso ustedes hacen un balance y una encuesta, no hay persona que razone mínimamente que no le apueste a las condiciones de mejora del bienestar. No existe, pero en la práctica casi nadie. Casi nadie. Entonces, por ahí más o menos quisiera hacer alusión a esta relación que guardan estas grandes categorías y términos de urbanismo, de desarrollo y de sustentabilidad. Es decir, la sustentabilidad no se asocia exclusivamente con el desarrollo, sino que también se asocia en esta conversación, en estos temas, con el urbanismo. Y hablar de urbanismo es implícitamente hablar de desarrollo urbano. ¿Qué cosa es el urbanismo?
El urbanismo es una categoría disciplinaria, teórica y artística de transformación para las necesidades, cubrir las necesidades o requerimientos de una población que anhela vivir en paz y en calidad de vida óptima. Ese es el urbanismo. Díganme ustedes si implícitamente no está asociándose con la sustentabilidad. Pues claro que sí. Entonces, no es necesario ya, alguien diría, y alguien me dijo alguna vez, entonces cuando usted dice urbanismo y desarrollo sustentable, es algo redundante, por no decir rebuznable. Y tenía razón este alumno, fue un alumno, y tenía razón el alumno, porque hablar de urbanismo como disciplina y como ciencia es hablar implícitamente de sustentabilidad, porque no existe urbanismo como disciplina y como ciencia o como arte que vaya en perjuicio de nosotros mismos. No hay ninguna propuesta urbana que se les sale de las manos a veces y hacen las cosas patas arriba a los arquitectos, eso sí, y a los ingenieros, eso sí, y a los políticos, eso sí, pero eso es otra cosa. Ahí no estamos hablando de urbanismo, estamos hablando tal vez de intencionalidad urbanística, pero no de urbanismo. Entonces, si bien es cierto que esto desemboca en una redundancia, vamos a seguir hablando de urbanismo y desarrollo sustentable. Por ahora, permítanme ustedes seguir hablando de urbanismo y de desarrollo sustentable. Aquí en la primera parte veremos la clasificación de esta categoría, el urbanismo como ciencia, disciplina y arte. Veremos un poco la importancia del urbanismo para el crecimiento de la ciudad y para su organización y planificación en términos iniciales, teóricos, y en términos prospectivos. También veremos algunos conceptos tradicionales del desarrollo y vemos cómo pasa el desarrollo y cómo se ubica en el desarrollo sustentable, entre comillas. Pero también cómo se está dejando progresivamente un poco de lado tal cual el desarrollo sustentable y se está adhiriendo el consenso a otra terminología, que es el bienestar, que ya considera diversificaciones en la percepción del desarrollo, de acuerdo a las condiciones en que uno se desarrolla en un medio determinado. Y eso me parece trascendental, fundamental, este paso o salto cualitativo en términos de percepción de las personas, que teóricamente se está rescatando. El hecho de concebir un concepto o construir un concepto de desarrollo que esté en función a los medios, a los distintos medios territoriales o a condiciones territoriales en que se desarrolla la población y que percibe de tal o cual manera una forma de vida en particular, la forma de vida que le atañe vivir a esa persona, y de acuerdo a esa forma de vida, a esos estilos de vida, a esas características territoriales locales, está percibiendo una determinada forma de desarrollo, una determinada manera de desenvolverse y de interactuar con esos elementos. Y como da la casualidad que todos los ambientes o territorios o ecosistemas o lugares, en fin, o medios urbanos o ciudades tienen distintas formas de operar internamente, aunque muchas en común, entonces la percepción de cada habitante que se desarrolle en un medio socioeconómico o estructuralmente distinto tendrá su propia concepción del desarrollo. Nuevamente aparece la gran dificultad de cómo integrar toda esa diferencia de percepciones en un cuerpo único, y a mí me parece sumamente complejo.
También vamos a ver un poco de esa primera parte, los procesos urbanos complejos y su relación con el desarrollo. Les adelanto un poco. Cuando una ciudad evoluciona, estructuralmente hablando y funcionalmente hablando, la proliferación de externalidades negativas que ocurre en esa evolución hace alejarse progresivamente a las grandes ciudades de su vínculo con el desarrollo sustentable. La ley de lucha de los contrarios o la ley de desarrollo de espiral, que son leyes de dialécticas, pero internamente están actuando dos grandes fuerzas y eso es lo que permite la evolución. Pero lo que hace falta para no encontrar esa arremetida brutal que estamos encontrando en muchas ciudades, donde se opone calidad de vida y desarrollo urbano, donde se opone economía con ambiente, donde se opone participación social y decisiones jerarquizadas, donde se opone planificación con mercado, donde se opone Estado con mercado. Esas contradicciones, amigos, maestros, maestras, esas confrontaciones que acabo de expresar son típicas que aparecen en la evolución espontánea de las ciudades y que hace falta una arremetida y complementar o integración de un documento vital en estas condiciones para que esas confrontaciones no arremetan contra la dignidad y el respeto y la vida de los habitantes. Porque una de las consecuencias de estas grandes confrontaciones o contradicciones en la evolución y desarrollo urbano o de las ciudades que estamos mencionando, arremete directamente contra el bienestar de la población. Es decir, una ciudad no es neutra. Una ciudad no es neutra. Una ciudad no es lineal. Una ciudad es compleja. ¿De qué otra forma se concibe una ciudad compleja? Eso lo vamos a ver en el desarrollo de esta mañana. Hay una segunda parte que vamos a tratar y más o menos son los siguientes temas: origen y evolución de la ciudad, eso es lo que les estoy mencionando, la ciudad compleja, el tamaño de la ciudad y la proliferación de externalidades negativas, lo que les estoy conversando. Una de las grandes contradicciones es que a mayor acumulación física, económica y poblacional de las ciudades es la generación per se de las externalidades negativas, aquellas producto de procesos entrópicos que el trabajo, la energía ya no se usa para crear trabajo, la energía se usa para destruir el trabajo en términos sistémicos. Que hay sinergias, eso sí, e incluso con las externalidades negativas hay sinergias donde las partes ya no dan el todo. La suma de las partes es mayor que el todo. ¿Cómo se explica esto? En una ciudad, ¿en qué sentido la suma de sus partes sería mayor a todo? En el sentido sinérgico. ¿Y cómo se traslada el sentido sinérgico a las relaciones y procesos existentes entre los agentes que habitan una determinada ciudad? Eso es lo que vamos a discutir en esta segunda parte. El tercer punto de esta segunda parte va a ser la migración selectiva y desconcentración espontánea, las grandes ciudades, y cómo se difunde el crecimiento. El crecimiento no se difunde de manera planificada. El crecimiento espontáneo también se difunde espontáneamente. ¿Cuáles son los mecanismos que difunden los crecimientos de las grandes ciudades? ¿Por qué las ciudades medias esperan su turno
hasta que la migración de empresas y de capital y de personas ya deja de ir a la ciudad central y los flujos migratorios se redireccionan y van a las ciudades medias, o van a las ciudades iniciales, o van a cualquier otro lugar, pero siempre formando un patrón espacial determinado. Ese patrón espacial determinado en los procesos de reorganización territorial de la migración, tanto del capital como del trabajo, están reconcentrando las áreas urbanas. Ya no es el área central urbana, ya no es el DF. Ahora el que concentra población y capital y empresas, etcétera, o instituciones y viviendas e infraestructura urbana de servicios, etcétera, ya no es el DF, ya no es la zona metropolitana de la Ciudad de México. ¿Qué cosa es? La ciudad-región. Scott, Javier Delgado, Sergio Boussier, todo el mundo ya habla de ciudad-región, conformada por un núcleo central tradicionalmente concentrador, que fue en su momento el DF, bajo procesos de conurbación, que fue en su momento también la zona metropolitana de la Ciudad de México, y ahora una reconcentración funcional, que es toda la zona metropolitana, más las ciudades medias que están alrededor, que conforman Toluca, Cuernavaca, Puebla, Tlaxcala, etcétera, Pachuca, Hidalgo, etcétera, y que ya conforman una ciudad, pero a nivel regional. La ciudad se diversifica, se difunde, crece, pero no crece en la periferia lejana, sino crece en la periferia cercana. Y eso implica territorialmente una superpolarización de las estructuras territoriales en el país. Ya no es la tradicional concentradora DF ni zona metropolitana, ya es la ciudad-región. Es decir, zona metropolitana a su periferia de las ciudades medias, y está concentrando aproximadamente un 65% del total nacional. Miren ustedes, antes el DF, la zona metropolitana, concentraba el 30%, 25%. Ahora la reconcentración existente en una nueva forma de polarización de los territorios, de los medios urbanos, porque todas estas periferias y zonas centrales son medios urbanos, esa nueva forma urbana está reconcentrando hasta un 55 a 65%. Entonces, ¿de qué estamos hablando, maestros, amigos? De una imperiosa necesidad de planificación territorial, o de una imperiosa necesidad de poder transformar incluso las conciencias de los individuos, de los agentes involucrados, principalmente los empresarios, el capital, el gobierno, las instituciones públicas descentralizadas, o estamos tratando de hacernos los de la vista gorda y dejar hacer, dejar pasar, laissez-faire, y luego se nos presenta otro gran monstruo y ahí recién empezamos a reaccionar? ¿Cómo están entonces siguiéndose las tradicionales formas de asentamientos humanos urbanos con respecto a su relación con el medio ambiente? ¿Qué debía hacerse, qué debiera hacerse para transformar ese patrón conductual en los medios urbanos y hacerlo más próximo a los objetivos de la ciudad sustentable? ¿Es que hay alguna ciudad sustentable? ¿O es como diría Richard Edwardson, pues la sustentabilidad es una utopía y está en el horizonte? Nunca la alcanzamos, pero vamos tras ella. Ok, pero si nunca vamos tras ella y nos vamos por la lateral, o nos vamos por la ruta, la vía corta, es decir, por la libre, como se dice en México, por la libre, mucho menos vamos a alcanzar o seguir esa utopía. Entonces hay retos pendientes acá.
y que se deben de abordar en términos de política pública. Sin duda, no hay otra forma. Política pública que tenga que ver con la formación en las universidades, política pública que tenga que ver con el comportamiento de los individuos, los patrones de consumo, etc. Política pública que tenga que ver con las instituciones encargadas de evaluar, de fiscalizar, de hacer seguimiento, evaluación, etcétera, de todos los planes de desarrollo que se aplican. Política pública relacionada con el mercado laboral, política pública relacionada con el mercado de consumo, política pública relacionada con la macroeconomía, con promociones, con elementos de promoción al desarrollo local, política pública asociada con infraestructura de apoyo a la producción urbana, política pública asociada con el transporte, política pública asociada directamente con las condiciones ambientales, la polución, la sobreexplotación de los recursos naturales, es decir, el desgaste ambiental, la emanación de grandes cantidades o ingentes cantidades de gases de efecto invernadero. ¿Y dónde está, territorialmente hablando, la mayor responsabilidad de estas emisiones o de estos desastres? ¿En el medio rural o en el medio urbano? En el medio urbano, amigos. Ya ni la pobreza está en el medio rural, ya se trasladó a la periferia de las ciudades. Ya ni la pobreza está, ahora más pobres son los urbanos periféricos que los que están en el campo. De repente allá siguen cosechando algunas manzanitas, algunas gallinitas, algunos patos, algunos aves de corral, etc. Pero en el medio urbano no se tiene nada de eso. Es más fuerte la pobreza en las periferias urbanas que en las mismas áreas rurales tradicionalmente pobres ya. Entonces, amigos, amigas, aquí se nos plantean retos trascendentales al considerar estos temas. Ya les acabo de mencionar así a grandes rasgos lo que contiene la ponencia, y a partir de ahora vamos a precisar cada uno de estos elementos, al menos en la primera parte, hasta la primera parte, hasta las 12 que tengamos de la primera mitad. Ya son las 12:10. 11:10. Ah, ok, 11:10. No me asusté. Entonces, y hay dos temas, y hay un tema importantísimo que es lo que acabo de mencionarles, la agenda pendiente para el desarrollo sustentable. A partir de la preocupación que existe en el funcionamiento urbano, es decir, en las grandes ciudades, o en las ciudades nada más. ¿Cuáles son los temas pendientes? Los quehaceres en la política urbana y regional, que lo podríamos abordar en dos perspectivas: desde el funcionamiento de la ciudad actual y la perspectiva de una ciudad sustentable, y desde los retos de la política urbana y regional. ¿Qué cosa quiere decir esto de retos pendientes? Que la sustentabilidad no sería un objetivo, no es una meta, que la sustentabilidad más bien se concibe como un reto a alcanzar. La utopía está allá, el reto es alcanzarla, pero como nunca la alcanzo porque es una utopía, pero sí me hace caminar, me hace avanzar. Eso es un reto, maestros, maestras. Eso es un reto, y desde ese punto de vista vamos a considerar a la sustentabilidad. ¿De acuerdo? Preguntas hasta aquí. Esa es una parte introductoria.